Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Autodeforma, en donde seguiremos trabajando y revisando los distintos tipos de análisis que se pueden hacer en nuestro proyecto. En el capítulo anterior revisamos cómo hacer un análisis de las horas del sol, cómo poder hacer comparaciones entre dos análisis de dos propuestas distintas, así que seguiremos explorando eso, pero ahora con los demás análisis que tenemos en el programa. Así que vamos a ver que también tenemos este análisis de la potencialidad de la luz del día. Yo decía que este análisis permite resaltar las áreas de nuestra fachada con niveles de luz quizás que sean inadecuados para que nosotros podamos corregir ese tipo de temas y podamos tener una visión también de lo que se está generando. Por lo tanto, los resultados de este análisis nos permiten proporcionar una calificación, que es una puntuación que asigna el programa, para ciertas áreas donde se necesitan quizás ventanas más grandes o cambios en el diseño para compensar esas condiciones de la luz. Así que si me voy acá a ejecutar el análisis, quizás acá yo sí quisiera solo mi terreno. Ya vimos también para qué servía eso la clase anterior, así que vamos a ejecutar este análisis de la potencialidad de la luz del día. Entonces nos va a permitir empezar a tomar decisiones también. Este análisis también es importante considerar que considera un cielo nublado. Esto lo que hace es predecir la iluminación en la superficie de los edificios. Por lo tanto, el cielo es nublado independiente del sol y las condiciones del clima, a diferencia del análisis anterior. Y lo que hace es representar un día nublado para que nosotros podamos simular las condiciones de luz diurna. Así que pretende ser una simulación bien conservadora en ese sentido. En base a eso. Así que bueno, ahí ya se generó. Van a ver que nuevamente se nos va a abrir el visor. Funciona exactamente igual que lo que vimos en la sesión anterior. Vamos a tener estos colores que van a clasificar ciertas cosas. Y esto tiene una clasificación también un poco más extensa a lo que habíamos visto. Por ejemplo, si nos vamos a lo más abajo, dice que alcanzar una luz del día razonable es prácticamente imposible. Así que todo lo que está marcado en el primer cuadrante es ya imposible alcanzar luz solar, y pueden notar que obviamente son estos recovecos que se generan en donde ya prácticamente no hay cómo, o sea, a menos que el techo sea traslúcido, no alcanzaríamos una luz del día. Si lo vamos extendiendo, el siguiente dice que es difícil proveer de un acceso de luz del día. Obviamente son sectores que ya sí algo quizás se podría empezar a trabajar. Difícil proveer una luz adecuada, y ya después empieza a proponer otras cosas. Por ejemplo, acá dice que trabajar ventanas más grandes o hacer cambios en la distribución para que se pueda llegar a hacer algo con eso, así que ya se puede empezar a trabajar algo. También ventanas más grandes o hacer cambios, nos dice exactamente lo mismo. Acá también. Y luego dice ya ventanas convencionales. No permitiría un diseño, una luz satisfactoria. Acá ya no necesitamos hacer grandes cambios. Con ventanas normales podríamos llegar a cumplir con eso. Y también, bueno, todo de eso de ahí en adelante. Entonces, claramente, hay caras que no tenemos que hacer ningún cambio ni tenemos que preocuparnos de ellas, porque vamos a tener un acceso de la luz del día muy convencional. Entonces aquí es donde empieza lo entretenido, porque acá yo podría decir, bueno, tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5. Del piso quinto hacia abajo prácticamente no tengo que hacer nada. Quizás podría diseñar ventanas muy convencionales, pero ya hacia arriba es donde vamos a empezar a tener cierto tipo de... bueno, vamos a tener mejores condiciones. Pero en ciertas caras vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Entonces esto es lo entretenido de trabajar con estos análisis en forma, porque yo podría decir, bueno, en los pisos superiores quizás diseño ventanas pequeñas sin ningún tipo de problema, pero quizás hacia abajo voy a tener que empezar a diseñar ventanas más grandes, que es lo que me establece justo en estas condiciones del medio. Entonces es justamente eso el análisis. También podemos empezar a inspeccionar en base a lo que nos entrega, que es para tener el detalle ya específico. La potencialidad es 100%, acá me va a llegar luz del sol siempre, pero van a haber lugares donde la potencialidad va a cambiar. Entonces, por eso habla de potencialidad, porque entiende que nosotros podríamos llegar a tomar decisiones y poder empezar a hacer cambios para que eso cambie. Entonces es básicamente eso, el análisis de la potencialidad de la luz del día. Vamos a encontrar lo mismo con el análisis del viento, wind acá. Lo que tenemos que definir primero es el radio del área. Acá se hace un análisis
que acá es lo que comentaba en la sesión anterior, hay análisis rápidos y análisis detallados. El análisis rápido ya se hizo, está listo, solamente al delimitar el área ya se hizo, pero si queremos hacer un análisis más profundo, tenemos que hacer un análisis que puede tomar de 30 a 90 minutos. Por eso es que comentaba que existen análisis rápidos y análisis profundos, por lo tanto, en ese caso un análisis detallado toma mucho más tiempo y habría que hacerlo en un par de horas. Así que en este caso es básicamente definir el área, como decía. Esto del radio es qué tan grande va a ser el área de inspección. Pueden ver ahí que va a empezar a cargar nuevamente para que calcule todo lo que yo agrandé. En este caso me basta con eso porque en la zona de mi edificio no quiero llegar más allá. Y acá también va a tener que ver en una parte con el confort. Por ejemplo, me habla de cómo es que va a ser afectada la persona por el viento. Entonces acá dice que una persona puede estar tranquilamente sentada o de pie o caminando, o ya es completamente inconfortable el sector. Acá por suerte no hay ninguno, por lo tanto va a depender de eso. Entonces van a haber sectores que van a ser mucho más confortables, que no van a tener ningún problema con la ráfaga de viento, y hay zonas que sí van a tener quizás un mayor problema por los distintos aspectos de las calles o del edificio aledaños. Por lo tanto, va a tener que ver con eso nuestro análisis. Ahí nosotros podríamos empezar a agrandar o achicar el rango. También tenemos la dirección, y acá podríamos ir viendo en qué direcciones va a ser más importante el tema de la proyección del viento y también la velocidad. Entonces yo podría marcar una dirección en particular, que acá por lo que veo es la más alta, que es sur poniente. Entonces ahí es donde yo podría empezar a ver también en qué direcciones va a ser más importante el viento en mi diseño. Los análisis detallados que nosotros podemos hacer acá ya es poder ver cómo el recorrido del viento es como con estas líneas que van marcando hacia dónde se va a mover el viento y hacia dónde va a afectar más. Por eso es que sí convendría en este caso hacer un análisis detallado, pero en este caso sí obtendríamos datos, por ejemplo, de metros por segundo que va a tener la dirección, la velocidad del viento y lo que vimos antes del confort. Por lo tanto, estos análisis rápidos permiten eso, permiten detectar ciertas situaciones. Quizás acá tenemos que hacer algo, pero quizá en el resto del edificio no. Así que eso es un poco la idea de lo que nosotros vamos a ir viendo. También análisis de microclimáticos. Este análisis lo que hace es sumar varios análisis en sí mismo, en uno solo, porque empieza a calcular la temperatura percibida en el lugar. O sea, no es la temperatura a secas, no es que a secas van a ser 30 grados, sino que va a ser la percepción en el lugar específico, en la zona. Por ejemplo, quizás si yo estoy en una cara donde me va a llegar la sombra, obviamente voy a tener una percepción del clima distinto a una cara donde me va a estar llegando el sol. Por lo tanto, va a tener que ver con eso. Lo vamos a ejecutar también, esto es una mezcla de ambos porque tiene un radio que también lo podemos definir, pero también se ejecuta como el análisis solar. Por lo tanto, como decía, este es una mezcla de distintos factores, por ejemplo, la temperatura del lugar, y a todo esto, obviamente estos análisis se hacen con la temperatura de la ubicación real que yo elegí, así que va a tomar la temperatura de los grados que hacen en ese lugar real, sumado del viento, sumado de otras condiciones que me va a permitir este análisis climático. Entonces acá voy a poder empezar a ver distintas estadísticas. Tiene que ver con el confort termal que tendría una persona. Pueden ver que no es muy agradable estar afuera, pero sí me va a empezar a crear ciertas islas un poco más agradables, ciertas zonas que van a depender obviamente del diseño de mi edificio. Este edificio, al ser muy alto, va a lograr que existan zonas en donde va a existir una buena cantidad de sombra, propiamente tal por la altura y la posición del edificio. Si lo rotara, probablemente me va a llegar el sol de otra manera y no se van a crear estas zonas de esta manera. Como pueden ver, tiene que ver con la temperatura del aire. Por ejemplo, acá en Santiago, que es donde está diseñado este proyecto, en verano, en enero, hay 31 grados fácilmente durante el día. Por lo tanto va a depender de eso. Así que ahí nosotros podríamos ir viendo en base a las temperaturas. El viento dice que todavía no está disponible, está cargando, pero sí después tengo ciertas estadísticas. Hay una fuerte cantidad, un fuerte porcentaje de un estrés del calor, así que eso es algo a considerar. Fíjense que prácticamente no me está marcando zonas donde va a haber poca temperatura, por lo mismo que estamos en verano en esta zona. Estamos calculando en enero a mediodía, por lo tanto es importante. Fíjense, esto es lo que decía antes. Voy a tener una menor temperatura en ciertas zonas propiamente tal por el diseño de mi edificio, porque voy a tener un sol
circulando por este sector, voy a tener una proyección de sombra hacia esta cara, por lo tanto voy a tener una menor cantidad de temperatura en esos lugares. Pero hay lugares que voy a tener la temperatura exterior muy alta, y eso también sería bueno empezar a ver qué podemos hacer. Quizás retranquear cierta fachada, cambiar la zona, rotar el edificio. Eso es un poco las decisiones que se pueden empezar a tomar. Así que bueno, eso es un poco este análisis. También nos va a permitir tomar ese tipo de decisiones, y en general, como comentaba en la sesión anterior, los análisis en general de forma nos van a permitir eso. Tenemos de energía operacional, que está en una beta. Esto tiene que ver con también un análisis rápido que se va a actualizar en tiempo real, que nos va a ayudar a predecir la energía operacional de nuestro edificio. Acá está tomando el terreno completo. Dice que hay elementos que no se van a soportar, los modelos in situ, ¿ya? Pero acá hay distintos tipos de configuración que está tomando. En realidad, ahí nosotros lo que tenemos que ir viendo qué análisis son los que nosotros vamos a usar y cómo los podemos ir interpretando. Por ejemplo, acá también análisis rápido del ruido. Ojo que también acá esto lo va a hacer en base a los caminos y a si hay líneas férreas o líneas de tren. Eso se refiere con los rails. Nosotros podíamos haber diseñado caminos de vías férreas, por lo tanto acá no hay líneas férreas, no me afectan en nada. Las calles, en este caso, se hacen con datos muy genéricos, por lo tanto no tendría mucho valor para mí en este sentido, porque estas calles yo las conozco y sí son un poco concurridas. Acá me dice que prácticamente no voy a tener problemas de ruido, así que eso también tiene que ver con los análisis y si son detallados o no. En este caso la selección va a ser de todo en un área para que contabilice también este tema de las calles. Según esto no va a haber problemas de ruido con las calles, pero lo dudo un poco. Así que bueno, eso es un poco lo que decía antes. Hay distintos tipos de análisis que nos van a servir. Hay análisis que nos van a servir más, que nos van a servir menos, y también tiene que ver con el diseño que nosotros queramos generar. Así que eso en líneas generales. En el capítulo anterior vimos la comparación de análisis, así que si alguien no lo vio, recomiendo que lo pueda ver ahora que ya tenemos más análisis ejecutados. Así que vamos a llegar hasta acá con esta sesión. Nos vemos en el próximo capítulo de este curso de Forma.